los próximos años con una mayor calidad y una mayor cantidad en el trabajo, ¿no? Y teníamos previstas unas jornadas con algunos de vosotros, incluso habíamos ya contactado para que pudierais ser parte de los ponentes de estas jornadas, que de alguna manera queríamos reflexionar alrededor de la crisis climática, de las causas y de las consecuencias de la crisis climática, de los movimientos de personas y de las grandes migraciones, de las desigualdades entre personas y entre países, entre grupos de población y entre países, y cómo desde el multilateralismo y desde la acción conjunta entre gobiernos y sociedad civil podíamos avanzar en soluciones, ¿no? Pero no haber celebrado estas jornadas no es lo más importante. Al final de cuentas, las jornadas las celebraremos el próximo año cuando la situación sea mejor. De eso no tengo la menor duda, porque es un compromiso de la dirección de la asociación seguir profundizando en la reflexión. Pero tampoco queríamos dejar pasar la ocasión de empezar a hacer algunas reflexiones en torno a la situación mundial, porque este 2020 quizás, y remarco el quizás, también empieza a apuntar como un año de cambio de ciclo, de tendencia. La misma gravedad de la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar políticas de intervención y políticas de colaboración entre países. En diferentes países de Europa, incluso de América Latina, también de otras partes del mundo como Asia, la intervención de los estados ha sido clave a la hora de limitar los efectos de la COVID, de la colaboración entre el sector público y el sector privado en diferentes dimensiones y con todas las contradicciones del mundo, seguramente, pero es un elemento importante a la hora de generar toda una gama de vacunas que puedan proteger en los próximos meses a la población. Y la misma respuesta desde las diferentes instancias de gobierno a la crisis ha sido hasta ahora diferente y hasta cierto punto opuesta a la que se tuvo ante la crisis del 2008, ¿no? Por lo tanto, sí que hay algunos elementos ahí que ya empezamos a acariciar, a notar, como que hay cambios en esta situación a nivel mundial y sobre todo cambios a la hora de enfocar las cosas. Y posiblemente parte de este cambio se ha visto cristalizado en las elecciones del pasado noviembre en Estados Unidos. La derrota de Donald Trump es un hecho importante, no por prevista, no porque las encuestas la dieran por hecha desde hacía muchos meses, era una derrota segura. De hecho, ante una situación de crisis sanitaria y de gestión muy parecida, en Brasil en estos momentos los índices de popularidad de Bolsonaro están altísimos y posiblemente si mañana hubiera elecciones en Brasil, Bolsonaro volvería a ganarlas. Por lo tanto, la derrota de Donald Trump es un hecho importante. Su incapacidad para la gestión de la COVID ha sido determinante en su derrota y con ella la elección de Biden, que abre una nueva perspectiva tanto en su política interna, pero también en su política exterior. Y es sobre este hecho que de alguna manera queríamos avanzarnos, no esperarnos el año que viene para empezar a reflexionar con algunos de nuestros amigos en el mundo, tanto en Buenos Aires, en París, en Barcelona, en Beirut, que contribuyeran un poco a partir de su experiencia, a partir de los matices que puedan dar y del conocimiento de sus realidades concretas, empezarnos a ayudar en esta reflexión sobre el mundo que nos viene. No es la única actividad de reflexión que vamos a hacer en los próximos meses. De hecho, esta es la primera vez y aquí os tengo que pedir disculpas si aparece o si surge algún problema técnico, porque es la primera experiencia en webinar que tenemos como entidad, pero yo estoy seguro que en los próximos meses vamos a hacer otro tipo de citas también en este formato, que también nos van a seguir ayudando en estas reflexiones. Quiero agradeceros a los ponentes y a las personas que estáis siguiendo en directo esta actividad, y también deciros que la estamos grabando para que pueda ser un material de consulta, un material de reflexión que quede colgado en nuestras redes, en nuestros archivos para las próximas semanas. Muchas gracias y le paso la palabra a Claire. Gracias, Xavi. Gracias, Xavi. Gracias por esta introducción. Sin más, le voy a pasar la palabra a Jim Cohen, que nos va a hablar desde el punto de vista interno de Estados Unidos, un balance del mandato de Trump, quizás también unas pinceladas sobre esa izquierda que se compone o se recompone en Estados Unidos y lo que se puede esperar de la próxima administración. Jim, tienes la palabra.
Activa tu micrófono, Jim, por favor. Pues, primero quisiera agradecerles para esta invitación. Muchas gracias, es un honor. Yo creo que todo el mundo sabe más o menos lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. No voy a contarlo en detalle, sino formular algunos elementos de análisis de la situación electoral, conjuntamente con un análisis más amplio, tal vez, de la situación política en Estados Unidos, desde la perspectiva de la izquierda, el nuevo polo político de izquierda que está naciendo. Me encantaría hablarles también de cosas más internacionales. Creo que tendremos en la discusión la oportunidad de hacerlo, pero por el momento me voy a quedar justamente en el marco interno de Estados Unidos. Y la izquierda en Estados Unidos históricamente ha sido muy débil desde los años 30 como fuerza política. La Guerra Fría es la explicación principal, pero no es la única. Voy muy rápido resumiendo décadas de historia. En los años 60, años de mucho movimiento social, la llamada nueva izquierda nunca se consolidó como actor político. Hoy en día, desde 2016, desde la primera de las dos campañas presidenciales del senador Bernie Sanders, se puede hablar de un actor político de izquierda que se está construyendo, que tiene cierta influencia, sus ideas sobre todo, sus propuestas en particular, sobre salud, educación, salario, condiciones laborales, este tipo de... las ideas de la izquierda están ganando influencia, aunque para tener influencia electoral hay más trabajo que hacer, es lo que vamos a ver. Antes la izquierda en Estados Unidos era invisible, inaudible a escala internacional. Tengo larga experiencia de eso. No traigo muchas buenas noticias porque estamos en medio de una situación social y sanitaria más bien catastrófica, pero hay una buena noticia, es que esta fuerza de izquierda que no se ha visto en toda mi vida, me parece que está consolidando y tiene condiciones para crecer. Voy a comenzar por hacer un pequeño balance de Trump, luego voy a examinar los resultados electorales y luego tratar en 2 o 3 minutos de hablar de las perspectivas de la presidencia de Biden a partir del 20 de enero. Sin volver al año 2016 porque no tengo el tiempo, lo que quiero decir en 2 palabras es que Trump representa la última manifestación de una dinámica más vieja que se puede observar a partir de los años 60, de radicalización hacia la derecha del Partido Republicano en torno a varios temas y vectores de polarización y la cuestión racial en particular. A partir de los años 60, el Partido Republicano bajo Nixon y un poco antes estaba buscando el voto de los blancos decepcionados y después de las victorias legislativas del movimiento de los derechos civiles, ¿verdad? La ley del 64, Civil Rights Law, y la del 65, Voting Rights Law. Después de eso, los republicanos fueron a buscar votos en el sur para sacar el voto tradicional de los blancos por el Partido Demócrata contra el partido históricamente de Lincoln. Bueno, no voy a pasar mucho tiempo en eso, pero yo creo que Trump fue una expresión extrema, pero también una extensión lógica de una dinámica vieja en el Partido Republicano. Bueno, un comentario muy breve sobre la noción de populismo, que me parece importante. En medios de comunicación y en el mundo entero se usa el término populismo para describir a Trump y a muchos más. Es una expresión muy desorientador
El tema es complicado porque hay que tomar en cuenta varios conceptos y concepciones del populismo, varios usos teóricos, filosóficos, prácticas, políticas, periodísticos. Menciono eso sobre todo para decir que prefiero insistir hablando de Trump no en el populismo, y no sé cuál populismo, sino en el aspecto autoritario, la dinámica autoritaria que sugiere algo del fascismo, que apunta en una dirección fascista. Hay toda una discusión contradictoria en torno a esta analogía con el fascismo. Puedo entrar en detalles si quieren. No estoy hablando únicamente de Trump como individuo, sino de su administración, del poder que se estaba construyendo en su primer mandato, y por suerte no habrá segundo mandato, perdón. Y estoy hablando sobre todo de las dinámicas de movilización en apoyo a Trump, su público, su base. Su presidencia ha sido autoritaria y sin escrúpulos cuando se trata de la instrumentalización del racismo y la xenofobia para fomentar más polarización, más división, y también, y cada vez más, para distraer a la gente de una política económica totalmente antipopular, ecocida. Puedo hablar también de niveles récord de rechazo a todas las normas legales nacionales y obviamente internacionales en torno al trato de los migrantes, en particular los refugiados y solicitantes de asilo. Se puede hablar, digamos, de una forma de nacionalismo con un toque, entre comillas, etnonacionalista, como se dice. Es otra manera de decir racista. Bueno, sin entrar mucho en esta discusión, hay quienes piensan que no, la analogía con el fascismo no sirve porque Trump no tenía coherencia ideológica suficiente y coherencia suficiente en su acción para poder ser definido como proto-fascista, algo así. Bueno, hay una discusión que vale la pena ver más en detalle, pero ahora obviamente no ha sido muy si se define o no a Trump como protofascista, de todas maneras el régimen de Trump en su segundo mandato se hubiera puesto más duro, más fuera de la ley, más autoritaria, y había que derrotarlo. Había una cuestión de democracia en juego. Obviamente no ha sido muy fácil convencer a la gente de izquierda de apoyar a Biden. Biden fue por excelencia el candidato de la derecha demócrata, el adversario principal de Sanders, y porque tuvimos que apoyar a Biden, no por entusiasmo, no por adhesión, sino por necesidad para resistir a una amenaza inmediata. Sanders, entre otros, habló de la necesidad de formar una forma de frente común frente a este peligro, y creo que había que hacerlo. Biden ganó. Es importante ver cómo ganó, lo que significa su presidencia a partir del próximo 20 de enero. Estas elecciones del 3 de noviembre fueron las elecciones con más participación en la historia. Casi 170 millones de votantes, y en términos de porcentaje, el más alto porcentaje en más de un siglo. Biden ganó con más de 80 millones de votos, un récord absoluto, y Trump perdió con casi 75 millones de votos, también un récord. Es decir, que Trump sigue teniendo mucho apoyo. El fenómeno del trumpismo no desaparece con Trump. Nadie más será exactamente como Trump, pero algunos de los republicanos que tienen ambiciones después de Trump comparten con él el reflejo autoritario, el racismo, la defensa incondicional de privilegios económicos para menos de 1% a cualquier costo democrático. Puedo dar nombres si quieren en la discusión. Los que tienen ambición después de Trump. Además, Biden ganó nacionalmente con más margen de victoria que los candidatos demócratas elegidos en los 50 estados y sus subdivisiones. Por eso los demócratas ganaron la presidencia con una movilización electoral excepcional que demuestra que Trump era el problema central.
por el COVID y por muchas otras razones, y que parte de los que salieron a votar estaban votando contra Trump, pero sin afiliación particular a los demócratas. En cambio, los demócratas tenían menos apoyo como demócratas. No lograron nacionalmente aumentar su voto movilizando gente, por ejemplo, de zonas populares, de clase obrera, barrios urbanos, con gente realmente excluida del sistema, pero constituyendo una reserva importante de votos. Los demócratas, de la corriente principal de los demócratas, no fueron a buscar esos votos. Y es un factor de sus resultados más bien decepcionantes, a pesar de la presidencia. La estrategia de la campaña campaña de los demócratas a escala nacional fue una estrategia hacia los suburbios, clase media y media alta, gente con más altos niveles de instrucción, más capacidad y tiempo disponible para informarse, evitar las trampas de la desinformación y escoger la decencia mínima frente a una amenaza a la civilización humana que representaba Trump. Así llegó Biden, buscando los suburbios y gente con diplomas y educación frente a una población, la de Trump, con niveles más bajos de educación, y eso se puede medir. Y ahora, para tener una yo creo que en el tiempo que me queda, hay una pregunta que surge mucho en estas discusiones que uno puede tener a escala internacional sobre el sistema electoral en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque visto desde afuera algo puede parecer absurdo. ¿Para qué seguir en la zona de influencia demócrata cuando una parte importante de las élites siguen dominando la agenda programática de los demócratas? ¿Por qué la izquierda que trata de crecer tiene que quedarse dentro de este espacio? Y yo creo que es un problema difícil, un problema viejo ya, hay largas discusiones, pero yo creo que no estaríamos aquí hablando de este tema si no fuera por la estrategia de Bernie Sanders, que consistió en ocupar este espacio cuando se puede ocupar. Porque realmente con el sistema de voto que tenemos, en una sola vuelta de, ¿cómo se dice? Un seul tour de scrutin en francés, una sola ronda o vuelta y en estas condiciones hay naturalmente un sistema bipolar y muy poco espacio en el medio para un tercer partido. Eso nunca se ha cuajado. Y por eso hay una estrategia que consiste en ocupar espacios, sobre todo locales, y también con implicaciones para el Congreso, para el Congreso Federal. Creo que puede ser que ya lo saben, pero al lado de Alexandria Ocasio-Cortez y su grupo de 4 o 5 diputados del Congreso que representan un polo de izquierda muy visible y audible, van a entrar 4 o 5 más. Esta vez la famosa Cori Bush de St. Louis, Missouri, una afroamericana muy vinculada con, creo que viene de las salud, creo que fue trabajadora de salud, si no me equivoco, pero muy vinculada con Black Lives Matter, representando de alguna manera esta voz en el Congreso. Es muy importante. Y llegó también en un distrito electoral al lado del de Alexandria Ocasio-Cortez, Jamal Bowman, ex principal de escuela o director de escuela en el Bronx. No sé si es el Bronx o más al norte, pero en esta zona al norte de la ciudad de Nueva York llega otro diputado de izquierda que derrotó en su primaria un demócrata
muy vinculada con la política de apoyo incondicional a Israel. Algo está cambiando en la zona de Nueva York y en esta zona, como en California y otros lugares sorprendentes a veces, está surgiendo una voz de una representación de izquierda. Bueno, apenas voy a tener tiempo para entrar en otros temas, como temas internacionales. ¿Cuánto tiempo me queda, Claire? Si queda algo de mis 10 minutos. No, ya no te queda nada. Ya no, ok, pues vamos. Pero podemos seguir en el debate. Sí. Entrar también en las cuestiones internacionales que son vitales para esta izquierda también. Sí, gracias. Exactamente. Muchas gracias, Jim. Gracias porque has dado muchas pistas de reflexión, muchas pistas para el debate luego. Efectivamente, hay muchas expresiones como lo has dicho, de un extremo, ¿no?, de Trump, pero de una lógica también. Entonces, podríamos pensar después en qué va a perdurar de esto. Y también entendemos que Biden, de alguna manera, es un mal menor. Hacía falta su victoria, pero es un mal menor. Ha habido una movilización electoral histórica, entonces tiene que haber unos niveles altos de expectativas, también me imagino, mucha polarización y espacios de desarrollo para unas opciones más marcadas de la izquierda. Te propongo que pasemos ya la palabra a Javier para la segunda intervención y volveremos a todas estas cuestiones que has planteado. Javier Calderón, que nos va a hablar también del balance del mandato de Trump y de las perspectivas con Biden desde América Latina, desde todo el contexto que conocemos, convulsado y complicado. Javier, te paso la palabra, 10 minutos. Gracias, Claire. Bueno, un saludo para todos. Bona nit. Bueno, saludo especial para la ACP, para Xavi, para todo el equipo que me han invitado. Bueno, llevamos muchos años compartiendo los análisis. Bueno, por la dictadura del tiempo no voy a alargar mi saludo. Bueno, yo quiero hacer primero una afirmación inicial. Y es que América Latina es considerada por los Estados Unidos como crucial en la política de forma estructural y bipartidista. Eso quiere decir que no va a cambiar mucho con esa política estructural y bipartidista respecto a América Latina con la llegada de Biden. Algunas claves para entender eso. Primero, tiene un valor, América Latina tiene un valor estratégico por su dotación de recursos energéticos y naturales, que le sirven para el desarrollo económico a los Estados Unidos, fundamentales para ese desarrollo. Representa un valor simbólico de extensión de la dominación. América Latina para los Estados Unidos sigue siendo su patio trasero desde la doctrina Monroe, que le ayuda a su posición como hegemón mundial. Y América Latina es una región que encuentra a Biden, que tuvo Trump, que está en disputa, donde interactúan los países catalogados por enemigos, tanto por la Estrategia de Seguridad Nacional declarada por Obama en el 2017, como por en 2016, como por la elaborada por Trump en el 2018. Es decir, China, Rusia, Cuba, Venezuela interactúan en nuestra región. En ese sentido, yo creo que el momento post-Trump es de continuidad en el desarrollo de estas definiciones estratégicas, pero como ha ocurrido en otras ocasiones, tendrá matices orientados a un dominio con el llamado poder inteligente expresado por los demócratas, algo de lo que ya creo que Jim nos estaba explicando. Bueno, planteada esta primera afirmación y estas primeras claves, quisiera explicar algunas, de forma muy sintética, algunas claves, algunas puntas de análisis que nos ayudan a pensar los escenarios futuros que tiene América Latina en esta etapa post-Trump y en la nueva etapa, digamos, Biden. La primera es que Trump deja su huella en América Latina. Trump habilitó y apoyó en América Latina liderazgos de extrema derecha. Ya Xavi mencionaba a Bolsonaro, a Yanine Áñez en Bolivia, a Iván Duque en Colombia, que gobiernan bajo el sentido populista de derecha, concuerdo con Jim, autoritario, digamos,
para darles esa característica, incluso en la emergencia sanitaria, con los mismos rasgos de descuido y de dejación en la emergencia sanitaria. Seguirán actuando estos sectores, Bolsonaro, Duque fundamentalmente, seguirán actuando, aunque sin el apoyo simbólico de Trump. Seguirán en la política latinoamericana, como en la de Estados Unidos, las noticias falsas, la política de la mentira, la posverdad y el algoritmo como elementos de la disputa política. Seguirán estando en un relato polarizador de las derechas, ya lo decía, en la xenofobia, el racismo y otras, en contra de los progresismos de América Latina. La idea del castrochavismo no va a desaparecer, fue utilizada por Trump incluso, pero no va a desaparecer y va a continuar en la discusión de América Latina. En el caso de Bolsonaro es el más claro y representa un asunto definitivo para América Latina. Brasil para América Latina es fundamental y la relación de Estados Unidos con ese país va a ser fundamental y va a ser una de las tensiones más fuertes que va a tener que enfrentar Biden. El segundo punto, la otra clave sería la necesidad de desandar y corregir el rumbo, especialmente en la política exterior. Si bien los demócratas y republicanos concuerdan con su papel de hegemón y de control sobre América Latina, los 4 años de Trump, que parecieron, no sé si para todas, aparecieron como una década por la intensidad, dejaron varios problemas abiertos en América Latina, que Biden deberá desandar algunos, corregir otros en su política exterior, en la política, en su estrategia militar, en especial sobre su agenda económica y seguramente en la idea de retornar a la política de diálogo con distintos sectores latinoamericanos, no solo con los sectores más extremistas, no solo con los sectores más derecha. Biden y esta etapa post-Trump está caracterizada por una crisis de la democracia en América Latina. En Bolivia hubo un golpe, en Colombia está sucediendo una masacre, un genocidio, en Guatemala pasa algo similar, en Brasil está Bolsonaro, pasó la dictadura en Bolivia. Sobre este asunto Biden tendrá que actuar, yo creo que no puede pasar desapercibido esta situación, y deberá orientarse seguramente por apoyar a sectores políticos de la derecha moderada de América Latina y al tiempo tendrá que mantener la relación con Itamaraty, fundamentalmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con Colombia, que es su socio estratégico regional, y con los otros sectores de la extrema derecha de América Latina, pero ahí habrá una tensión muy grande. De hecho, bueno, Trump deja embarrada la cancha incluso en la democracia de los Estados Unidos con su anuncio recurrente de fraude. Va a ser el relato de los próximos 4 años, a mi modo de ver, el relato de fraude en los Estados Unidos, que eso también va a tener repercusiones sobre los procesos electorales de América Latina. Se viene una reforma, otro de los asuntos, de los escenarios y de las claves es el tema migratorio. Como ustedes saben, en Estados Unidos viven 60 millones de latinos, personas de origen latino, 32 millones de electores que fueron decisivos en algunos estados clave en las elecciones, como Arizona, Nevada, por supuesto California, y también es parte de la agenda de los sectores más progresistas o de izquierda del Partido Demócrata, que ya Jim nos contaba. Pero esa reforma migratoria hacia el interior de los Estados Unidos va a ser progresista, de regularización, de reunificación familiar, pero hacia América Latina va a ser renovar la agenda securitaria sobre América Latina. Es decir, el Partido Demócrata ya con Obama y Biden habían desarrollado, por ejemplo, el plan de Triángulo Norte en Honduras, El Salvador y Guatemala, y la idea de México como estado tapón de la migración centroamericana y sudamericana a los Estados Unidos. Entonces va a haber una reforma migratoria progresista hacia el interior, pero bastante autoritaria hacia afuera, bastante con la agenda securitaria. Después va a desarrollar un poder inteligente. Biden seguramente ya lo han dicho, lo llaman así, poder inteligente, presión inteligente sobre América Latina. Bueno, se espera, ya varios analistas lo han advertido, que Biden retome la agenda bilateral con Cuba,
la que había desarrollado con Obama, volviendo al restablecimiento de las relaciones, desactivar algunas de las medidas de Trump que ampliaron el bloqueo, pero mientras distensiona con Cuba, seguramente Biden va a retomar la agenda de Obama de golpe suave o de golpe blando sobre Venezuela y Nicaragua. No, la idea está terrible de las medidas contra la población que ha desarrollado Trump, que tienen en una crisis bastante profunda a Venezuela, fundamentalmente, pero van a continuar, van a retomar, seguramente en las preguntas podemos ampliarlo, una agenda distinta que no es menos agresiva sobre Venezuela. Retomará Biden, también es una preocupación que tenemos en América Latina, la agenda de lawfare, de guerra judicial, como el mecanismo de poder suave, de ese poder inteligente para retomar el control de la región. Recordemos que con Obama y con Biden como vicepresidente se dio el golpe contra Zelaya en Honduras, contra Lugo en Paraguay, contra Dilma Rousseff en Brasil. O sea, todo alrededor de esta lógica de la lucha contra la corrupción, de la lucha preventiva. Otra de las claves que me parece una de las más importantes, a mi modo de ver, es Biden va a potenciar la agenda neoliberal sobre la región. Hoy hay una crisis del consenso neoliberal en América Latina, las movilizaciones en Chile, la nueva constitución que va a haber en Chile es muestra de ello, las movilizaciones en Colombia, en Perú, la inestabilidad en Perú han cambiado tres veces de presidente en los últimos 2 meses. O sea, hay una situación de crisis del consenso, hay un avance de algunos sectores progresistas en México, en Bolivia, en Argentina, y seguramente ante esa crisis neoliberal y del consenso neoliberal en América Latina, Biden tratará de imponer y desarrollar una agenda que además está vinculada, una agenda de retoma, digamos, de la iniciativa neoliberal en la región, que está atada, viene de la mano, de frenar el avance de China en la economía latinoamericana y en especial de los sectores financieros de la región. Como conclusión, me quedan unos segundos, yo creo que los demócratas seguirán en su agenda de control regional, ya lo decía al comienzo, con algunos cambios que pueden generar un escenario para restablecer algunas alianzas regionales que marquen el contrapeso a la política exterior de los Estados Unidos. América Latina tendría una oportunidad, digamos, de retomar la idea de la UNASUR, de la integración regional, de negociar sin que Estados Unidos, creo yo, quiera ceder su primacía como su visión de patria trasero de América Latina. Resulta una oportunidad, por ejemplo, para retomar el acuerdo de paz en Colombia, que estuvo en la agenda de Obama, que estuvo en la agenda del propio Biden, que acompañó a Santos en algunas actividades, y seguramente Biden y los demócratas van a retomar la agenda con la derecha moderada de América Latina, que no necesariamente es progresista, para intentar desarrollar y atender, digamos, esta crisis neoliberal que tiene sin programa a las derechas latinoamericanas y para impedir el avance de sectores de izquierda en la región que vienen avanzando en la movilización y en un nuevo ciclo electoral que se viene. Vienen elecciones en Ecuador en febrero, en abril en Perú, viene la constituyente en Chile, en 2021 vienen elecciones en Colombia, entonces viene un momento bastante importante para la región. Va a ser difícil, siempre es difícil la relación de América Latina con los demócratas. Los demócratas son muy finos en el desarrollo de su política, digamos, de patria trasero de América Latina, pero también, bueno, encuentra Biden bastantes desafíos por una América Latina que está en disputa y que está desarrollando algunos proyectos de corte progresista que pueden cambiar y modificar un poco lo que sucede en la región. Muchas gracias, Javier, por ese panorama muy completo. Si te parece, le paso directamente la palabra a Txell Feixas, porque nos tendrá que dejar y retomaremos todas las pistas que has abierto, ese paréntesis Trump que ha dejado muchas cosas, muchas consecuencias graves y muchas crisis, y también todo lo que, bueno, todos los desafíos a los que se va a enfrentar Biden. Pero sin más, te paso la palabra a Txell para que nos des un punto de vista
desde el mundo árabe, desde el terreno de lo que ha dejado Donald Trump ahí, de sus trumpadas y de lo que espera tanto el Líbano donde estás como el conjunto, ¿no?, de países de la región y todos los temas todas esas heridas abiertas, ¿no? Te paso la palabra, Txell. Gracias. Tienes que activar el micrófono. Disculpa, ahora sí. Bien, gràcies a Claire. Bona nit des de Beirut. En primer lloc, agrair a l'Associació Catalana per la Pau haberme invitado, también a los que están ahí detrás conectados y un lujo compartir acto con todos los compañeros por ahora. Muy, muy interesante lo que estamos escuchando. Para contar el mundo de Trump, después de Trump en Estados Unidos, desde este punto de vista, os proponía hacerlo, como decía Claire, a través de lo que llamamos, con sentido del humor, porque no puedes hacer otra manera, las trumpadas, ¿no? Estas sacudidas que nos pega Trump en el último plazo de este mandato y que desde aquí, desde el Líbano, nos dejan absolutamente boquiabiertos, ¿no? Porque además tenemos muchos de los países afectados como vecinos, ¿no? Uno de los primeros ejemplos de estas trumpadas, cómo no, ha sido Irán. Hasta hace bien pocas semanas Trump se planteaba abiertamente en una reunión atacar este país, una planta nuclear. El debate fue tan lejos que hablaban de si ciberataque o misiles y fueron dos de sus hombres fuertes, vicepresidente y secretario de Estado, que le dijeron: ¿dónde vas? Frena, que esto puede desencadenar una guerra regional en cadena, ¿no? Trump entonces se acogía al hecho de que Irán está enriqueciendo uranio por encima de sus posibilidades, remitiéndose a un acuerdo que él mismo reventó en 2018, con lo cual no tenía todo mucha lógica, ¿no? Esta ventana del ataque a Irán no se ha cerrado del todo. De hecho, funcionarios de Estados Unidos dicen que hasta el 20 de enero puede pasar cualquier cosa, pero además hace solo unos días, por si no había suficiente, conocíamos el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, al nombre complicado, pero este es el científico más experto en ámbito nuclear del país, de Irán. Era conocido por los servicios de inteligencia como el padre de la bomba iraniana. Y bueno, según vamos sabiendo detalles cada día, pues en una emboscada dispararon su coche, le mataron con un arma, se ve que era pues dirigida a control remoto desde satélite incluso. Bueno, Teherán, como no podía ser de otra manera, enseguida señaló a Israel con el beneplácito de Estados Unidos, ¿no? Decían que Netanyahu estaba, como no, exprimiendo estos últimos días de mandato de Trump para perjudicar a su enemigo histórico, que es Irán. Sea como sea, que todo indica que sí, que Israel podría estar detrás, siempre en condicional, Trump con Netanyahu han conseguido lo que sería boicotear en un principio, antes de que entre Biden, esa idea de Biden de acercarse diplomáticamente al menos con Teherán, ¿no? Han conseguido efectuar también aquí esa política de tierra quemada. Y el nuevo presidente de Estados Unidos no lo tendrá nada fácil, nada fácil, porque en junio hay elecciones en Irán presidenciales y el moderado Rouhani no va a ganar, por lo tanto todo el mundo da por hecho que entrarán en el gobierno los conservadores a la dura, que se lo pondrán a Biden mucho más complicado, ¿no? Con lo cual estas últimas actuaciones de Trump dificultan mucho a Biden toda la relación con Irán, que es uno de los puntos, uno de los nudos fuertes de las relaciones entre los dos países, ¿no? Otro país muy conectado que también nos ha tenido pendiente estos días es Irak. De golpe también otra trumpada era que Trump decidía que con él, después de Navidades, se iban todos los soldados, parte de los soldados desplegados en Irak, quedarían ahí, si lo cumple, 2.500, que son la mitad de los que había inicialmente. ¿Esto qué está haciendo? Y nos lo cuenta gente en el terreno, que amenazas se conviertan en realidades. Una realidad es que Irán está tomando aún más el control de Irak a través de sus milicias sobre el terreno, y esto ya se está notando. Y el segundo es que da aire a Estado Islámico,
donde ya se han dado algunos ataques cada vez, dicen los expertos, y así es, de más envergadura y más a menudo, ¿no? Dos ejemplos de cómo van a ir las cosas, pues mira, solo horas después del anuncio de Trump de su retirada parcial de Irak, de tropas, caían cohetes en la zona verde de Bagdad, la más fortificada de la capital, donde hay embajadas, también la de Estados Unidos. Caían cohetes, dicen, de milicias pro-iranianas que lo que quieren no es que se vayan unos cuantos norteamericanos soldados, sino que se vayan ya todos y tengan todo el poder ellos, ¿no? Con lo cual, primer señal de este poder creciente aún más de Irán sobre Irak. Y pasaba también hace unos 15 días que Estado Islámico atentaba contra una de las grandes petroleras del norte de Irak, que decidió cerrar por seguridad, con lo cual los yihadistas que vuelven a hacerse fuertes y a exhibir músculo, ¿no? Su capacidad creciente de hacer tambalear un país otra vez como Irak. Desde Irak, al margen de las felicitaciones diplomáticas que hemos oído de sus líderes hacia Biden, como no tiene que haberlas, estas felicitaciones, lo que nos dicen es que no esperan mucho ni mucho mejor de Biden que de Trump. Son escépticos y realistas y recuerdan muy bien el legado de Biden, que aprobó la invasión en 2003 del país, un poco la semilla de donde estamos ahora, o una de ellas, ¿no? Fue sintomático durante la campaña electoral. Era curioso de ver que ni Biden ni Trump tocaban mucho el tema de Irak, ¿no? Irak es un país como olvidado y lo que esperan, nos cuentan desde ahí, es que al menos Biden no lo tenga, como lo ha tenido Trump, como una extensión de Irán para acercar o distanciar posiciones, ¿no? Que sean un país como tal y no el apéndice ni el patio de las disputas de nadie. Otro país, cambiamos, donde las trumpadas podríamos decir que se han convertido en regalos auténticos, es Israel. No hace mucho veíamos a Mike Pompeo convertirse en el primer alto diplomático de Washington, pisando una colonia en territorios ocupados palestinos. Los asentamientos, como sabéis, son ilegales por derecho internacional. También lo eran para la Casa Blanca antes de que llegara Trump y Pompeo. Pero eso cambió y quizá esta intención de blanquear las colonias hizo que una bodega instalada justo en tierras robadas a los palestinos invitaran a Pompeo a brindar por todo el trabajo hecho, ¿no? Esta imagen de Pompeo ahí fue un regalo para Netanyahu, como también lo fue que Washington anunciara que a partir de ahora todos los productos que salgan de los asentamientos hacia Estados Unidos puedan llevar la etiqueta de Made in Jerusalem, Made in Israel, perdonad, y no hecho en Cisjordania, como sería lo lógico. Esto lo anunciaron ese mismo día y también anunciaron que todo apoyo al movimiento de boicot a Israel, al BDS, sería considerado antisemitismo. Con lo cual, 3 regalos en una misma jornada que concluyó con la visita de Pompeo, acompañado, parece, de Netanyahu a Arabia Saudí para visitar a Bin Salman. O sea, muchos regalos que Netanyahu ha sabido aprovechar porque para él pues, le da músculo para hacer todo lo que quiere hacer estos días. Estamos aquí leyendo en la prensa y comentando con compañeros que viven en Jerusalén, ¿no? Cómo está acelerando la política de asentamientos, exprimiendo estos 40 días Netanyahu como puede para hacer lo máximo inviable, si aún es posible, el Estado palestino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Biden se espera que admita, como había hecho siempre en la Casa Blanca, que los asentamientos son ilegales. También se espera que Biden recupere un poco la relación con los palestinos y se vuelva a hablar de la moribunda solución de los 2 estados. Pero lo que no se espera de Biden es que eche para atrás, revierta el legado que ya ha dejado Trump en la región y en este país en concreto, ¿no? Como el traslado de la embajada, el reconocer Jerusalén como capital de Israel. Así que ahí se esperan distintas palabras quizá, pero un fondo de actuación bastante parecido al de Trump. Luego también me llama la atención estos días ver cómo países autoritarios de esta zona nuestra aprovechan también hasta que llegue Biden para exprimir y reprimir todo lo que son activistas y derechos humanos, ¿no? Lo vimos muy claramente con Arabia Saudita no hace mucho, con el ejemplo de la activista y defensora de los derechos humanos Loujain al-Hathloul,
os recuerdo quién es ella. Ella es una activista por los derechos de las mujeres, una de las impulsoras que finalmente las mujeres pudiesen conducir en Arabia Saudí, el único país que no lo permitía. De cara en fuera, la monarquía lo vendió como un avance, como una modernidad, como un triunfo suyo, pero puertas para adentro lo que hacía era detener a la docena de activistas que lucharon durante décadas para esto, ¿no? Entre ellas, Lou Jean, que está presa, ha denunciado torturas, abusos sexuales y hace una semana un poco más anunciaban que iba a juicio. Todos pensamos que después de acoger el G20 a Arabia Saudita y con todos los líderes mundiales y asociaciones internacionales, ONGs, presionando para liberar a esta chica y a otras más, Arabia Saudita cedería a esto, ¿no? Pues al contrario, lo que hizo el tribunal donde compareció fue trasladar el caso a un tribunal especial que solo trata casos de terrorismo, a una chica que lo único que ha hecho es defender los derechos de la mujer y hacer posible que millones de mujeres ahora puedan conducir en este país. Hoy, por cierto, tenía que volver a comparecer ante este tribunal. Como Arabia Saudita, también los derechos humanos lo están aplastando Egipto, que está llevando a cabo muchas detenciones arbitrarias, sobre todo activistas, y también Turquía. Biden ya ha dicho que no, ha venido a decir que no dará ese cheque en blanco en relación a los derechos humanos a muchos gobiernos a que Trump sí se los había permitido, ¿no? Con lo cual creo que todos ven que esa relación que Biden lo cambie, pero es que también todo pinta a que Biden no quiere meterse en este meollo, no quiere embarrarse en Oriente Medio como no lo quería Trump, con lo cual Biden ya tiene sus fuegos internos como... Gracias, Chel. Se ha cortado un poquito hacia el final, pero... ¿Ahora me oís? Sí, no habías terminado, ¿verdad? No, sí. Decía que, no sé si habíais oído, que Trump ha rediseñado Oriente Medio a su manera un poco, que Biden, no sabemos si podría cambiarlo, pero que no se ve en Biden una intención clara ni que priorice esta región porque bastantes juegos tiene en su país como para fijarse en estos países que os he comentado. Seguro que habrá algunos cambios, pero para Biden no será Oriente Medio una prioridad, parece. Gracias, Chel. Si puedes cortar el micrófono. Sí. No sé si nos tienes que dejar, si te llama el deber periodístico. Vale, pues agradecerte muchísimo porque nos has dado un panorama también muy completo. Lástima que no te puedas quedar. Lo que sí yo te quiero agradecer es el hecho de haber abordado el tema de las defensoras, de las personas defensoras, especialmente las mujeres defensoras, que es un tema que aquí en la Asociación Catalana per la Pau nos ocupa, nos preocupa mucho. Trabajamos, es un eje estratégico para la asociación, entonces espero que en otra ocasión podamos volver a invitarte y hablar mucho más sobre este tema. Lo haremos. Gracias. Un beso, Claire, y gracias a todos. Igualmente, gracias. Muy bien, pues yo propongo también, sin perder más tiempo, para que nos den el tiempo necesario al debate y al intercambio, pasarle la palabra a Óscar Mateos, que nos va a dar esa misma visión, supongo que un poco continental, ¿no? De lo que Trump ha hecho, no ha hecho en el continente africano, que lo ha tenido un poquito dejado, y lo que se espera de la administración Trump, si percibes que podría haber un retorno más marcado de Estados Unidos en el continente y qué evolución podría tener la relación con África, ¿no? Gràcies. Te passo la palabra, Òscar. Moltes gràcies, Claire. Moltíssimes gràcies a l'Associació Catalana per la Pau per la invitació i enhorabona també pel vostre 30è aniversari, també en un dia molt especial, ¿no? Com avui, com és el Dia dels Drets Humans. Muchas gracias. Decía, no es fácil en 10 minutos y ha sido un placer y un lujo escuchar
a todas las personas que me han precedido, ¿no?, en sus análisis respectivos regionales del impacto, ¿no?, de lo que ha supuesto Trump y de las perspectivas y los horizontes que se abren con Biden. Cuando miramos al continente africano, seguramente la pregunta nos la podemos hacer en una doble dirección, ¿no? Cuando hablamos de África después de Trump, nos podemos preguntar, por un lado, ¿no?, qué significa África para la política exterior en Estados Unidos a partir de ahora, donde seguramente lo que se va a producir es un cambio de retórica, lo vamos a ver, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de un presidente que denominó a shithole, ¿no?, shithole countries, ¿no?, literalmente países de mierda, ¿no?, de alguna manera diciendo o refiriéndose a los países en desarrollo, la mayoría evidentemente africanos, ¿no?, y que por lo tanto ha tenido un nivel retórico de dejadez, de desprecio, de arrogancia, ¿no?, hacia el continente africano, por ejemplo, no haciendo ni una visita oficial, ¿no?, a ninguno de los países, ¿no?, pero que en cambio ha tenido un continuismo bastante notable en algunos aspectos, como veremos, respecto a sus políticas, un continuismo respecto a las administraciones anteriores, ¿no? Decíamos que hay que ver esa doble mirada, ¿no?, África para la política exterior de Estados Unidos, pero también una mirada desde dentro del continente, ¿no?, ¿qué significa Estados Unidos para el continente africano? Porque lo que vemos es que de alguna manera Estados Unidos ha dejado de ser un país, podríamos decir, hegemónico o protagonista en el continente, o como mínimo que tiene la necesidad de compartir el protagonismo con muchos otros actores y en especial con uno en particular que evidentemente os podéis imaginar que es China, ¿no? Y que digamos, ese papel de protagonismo compartido o incluso, ¿no?, de ir adquiriendo un rol más secundario, digamos que se ha acentuado durante esta etapa de Trump por muchos de los elementos que vamos a ver. Dejarme daros en estos 9 minutos cuatro claves que creo que son importantes, ¿no? La primera clave que de alguna manera merece la pena poner encima de la mesa es que es muy probable, como ya señalaba, ¿no?, que lo que vamos a ver con la administración Biden es un continuismo respecto a los 3 ejes que han consolidado de alguna manera la agenda exterior de Estados Unidos después o desde la época Clinton, ¿no? Diríamos que las 4 administraciones, Clinton, Bush, Obama y ahora Trump, han seguido un hilo de política respecto a determinados ejes que con vaivenes y con determinados matices, pues evidentemente, ¿no?, ha tenido diferentes caras, pero en el fondo se aprecia ese continuismo, ¿no? Seguramente con Biden lo que vamos a ver es un cambio de retórica, no una retórica del desprecio, ¿no?, y de la arrogancia como la que ha tenido Trump en este sentido, sino seguramente una retórica pues, más típica, ¿no?, de las administraciones demócratas, ¿no?, más amable y más respetuosa, ¿no?, como mínimo en ese nivel retórico. El continuismo lo vamos a ver en los 3 ejes, ¿no?, en los 3 ejes que han fundamentado la política exterior de Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, ¿no?, desde la administración Clinton, que es la que supone un punto de inflexión, ¿no? Los 3 ejes son, evidentemente, el comercial, donde más o menos Estados Unidos ha seguido, ¿no?, perpetuando o de alguna manera alimentando una política en torno a lo que es la AGOA, ¿no?, que es un acuerdo comercial y de inversiones con la mayoría de países africanos, y donde la administración Trump ha ido reduciendo la presencia y su protagonismo en ese ámbito, ¿no? Seguramente con Biden veremos un resurgir de esa dimensión comercial, ¿no? El segundo eje es el de la ayuda internacional, muy basado en lo que es la ayuda en salud, ¿no?, y donde paradójicamente fue Bush hijo el que tuvo un protagonismo muy notable con una de las iniciativas más importantes de ayuda internacional para lo que es todo lo vinculado, ¿no?, a la lucha contra el SIDA, que es el PEPFAR, ¿no?, y que las diferentes administraciones han ido también alimentando en este sentido. Y un tercer eje, evidentemente, es el de la seguridad, ¿no? El de la seguridad y podríamos decir el de la construcción del Estado. Desde la época Bush, consolidándose en la época Obama, hasta llegar a la actualidad, AFRICOM, que es este conjunto de bases militares desplegadas en todo el cinturón, en toda la región septentrional de África, juntamente con una serie de políticas, ¿no?, basadas en lo que se ha llamado la reforma del sector de la seguridad, es decir, enviar inteligencia militar,
apoyo militar para formar a los ejércitos de los países locales que tienen amenazas terroristas que potencialmente pueden afectar a los intereses estadounidenses. Toda esa dinámica de la seguridad, pues evidentemente también ha tenido un hilo de continuidad, que también con la administración Trump ha tenido los amagos de retiradas. Ahora lo estamos viendo en Somalia, hace unos meses lo veíamos en África Occidental, ¿no? Sin duda, de todas maneras, lo que vamos a ver es que Biden seguramente va a devolverá un cierto impulso a todas estas políticas que, como decía, han tenido una enorme continuidad y que con la época o con esta etapa Trump no han supuesto una ruptura. Sí en la retórica, pero no a la práctica, ¿no? Si vemos los índices, por ejemplo, de ayuda internacional, como se han mantenido prácticamente estables, sí que es cierto que ha habido una cierta retirada en el ámbito comercial o en el de las inversiones, o ese amago un poco de ser menos relevantes o de tener menos presencia militar en el continente. Un segundo aspecto es que Estados Unidos no está solo, como decíamos, en el continente africano, sino que se despliega en un contexto profundamente multipolar, ¿no? En un contexto donde los países emergentes en la última década han adoptado al continente africano como un lugar prioritario de sus políticas, ¿no? Es esa portada de The Economist de hace un año y medio aproximadamente, titulada The New Scramble for Africa, ¿no? La nueva disputa por el continente africano, con reminiscencias un poco utilizando el concepto del siglo XIX de la colonización. Lo que vemos precisamente es que Estados Unidos ya no está en ese escenario de principios del milenio, ni mucho menos en el escenario de la Guerra Fría, sino que está en un escenario de enorme competitividad, de enorme despliegue de política exterior, de política económica, de multitud de países que hace 10 años no estaban, ¿no? Hay que preguntarse, en este sentido, quién pierde más respecto a la posición de cada uno, ¿no? El cierto tedio o desidia de Estados Unidos hacia el continente africano, ¿quién pierde más, ¿no? Porque en el fondo lo que vemos es que la coyuntura se presenta como un conjunto, al menos para los líderes africanos. Seguramente cuando hablamos, ¿no?, de vemos qué beneficio está teniendo para el conjunto de las sociedades, veríamos que lo que se están generando son nuevas desigualdades, pero para los líderes africanos, para los liderazgos africanos, sin duda, lo que supone la nueva coyuntura es una oferta muy amplia, ¿no?, de posibilidades, en la cual Estados Unidos es un actor importante, es un actor muy relevante, pero es un actor que tiene que compartir, como decíamos, ese protagonismo, ¿no? Que lo comparte con multitud de países. Hoy podríamos hablar del papel de Arabia Saudí, de Indonesia, de Turquía, evidentemente de India, de Rusia, ¿no?, de Brasil, pero sin duda China es el país que mantiene, pues, evidentemente un papel predominante en este sentido, ¿no? Y es precisamente el elemento, China, el que ha hecho en muchos momentos de la administración Trump plantearse un cambio de rumbo, un giro en algunas de sus políticas. Ha sido la tensión el único elemento que ha suscitado la necesidad de que África no podía ser de alguna manera puesta en un lugar secundario de la agenda exterior de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos y evidentemente las voces que han asesorado a la administración Trump eran conscientes de cómo China se está haciendo con la hegemonía no solo económica, ya superó a los Estados Unidos en el año 2009, ¿no?, como principal socio comercial de muchos países africanos, pero lo está haciendo también en el ámbito cultural, por ejemplo, o por ejemplo en el ámbito de la seguridad, ¿no? En el ámbito cultural, recordar que en solo 10 años China actualmente acoge más estudiantes universitarios africanos que lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, o que hoy día hay más de 50 institutos que enseñan mandarín y cultura china en multitud de lugares de África. Es decir, por no hablar evidentemente de toda la dimensión mediática. Hay una gran apuesta cultural, ¿no?, de lo que supone, ¿no?, la estrategia china, ¿no? Y también decíamos en esa dimensión de la seguridad, un ámbito que hasta hace relativamente poco China no estaba o no parecía estar interesada, ¿no? China jugaba sobre todo esa baza económica, esa baza de expansión que le estaba yendo
tremendamente bien para su crecimiento económico, ¿no? Y también estaba jugando esa baza cultural, como decíamos. Desde el año 2016, sin embargo, ha habido un cambio, un giro en esa tendencia, ¿no? Y China ha pasado también a jugar la baza de la seguridad. Evidentemente, lo ejemplifica, ¿no?, la base militar en Djibouti establecida en el año 2016, que además está a pocos kilómetros de la de Estados Unidos también en ese país, pero tiene que ver seguramente con muchos elementos, ¿no?, que han llevado a que Beijing poco a poco haya visto la necesidad no solo de jugar la carta del soft power, ¿no?, de ese poder blando, sino también de situarse en otra dimensión más del hard power, ¿no?, como solemos decir en relaciones internacionales. Tiene que defender los intereses de 1 millón de ciudadanos chinos que hoy día viven en diferentes países africanos, tienen negocios, tienen inversiones. Quiere jugar una baza también geopolítica, por ejemplo, presentándose como un país importante en lo que es el despliegue de fuerzas en el marco de las misiones de paz de Naciones Unidas, o, por ejemplo, se ha convertido junto con Rusia en el principal exportador de armas en una gran parte de los países africanos. Con lo cual, ahí vemos que hay una tensión para la agenda exterior de Estados Unidos, que es precisamente no solo, no es propiamente el hecho de África en sí mismo, sino es el hecho de que China está jugando un papel relevante, muy relevante en el continente africano. Y eso evidentemente lo que hace es impulsar, hace de palanca para que Estados Unidos repiense y de alguna manera rehaga y reconfigure esa estrategia. Hay un tercer elemento que yo creo que es importante y que va a haber, y seguramente va a ser un cambio sustancial con el nuevo gobierno Biden, ¿no?, que es la recuperación del multilateralismo, un aspecto que vamos a ver que para el continente africano es central por muchos motivos, pero también con un actor multilateral como es la Unión Africana, que ha ido creciendo y que ha ido ganando cada vez más protagonismo en el conjunto del debate internacional en los últimos 15 años, ¿no? Decíamos que el multilateralismo es importante para los países africanos porque paradójicamente lo que ha sucedido es que precisamente dos aspectos que no han sido directamente relacionados con África son los que más han afectado a determinadas realidades africanas, ¿no? Decíamos aspectos vinculados con decisiones de la administración Trump, ¿no?, como por ejemplo ha sido la retirada del Acuerdo de París o la retirada recientemente de la Organización Mundial de la Salud. Son dos aspectos fundamentales si tenemos en cuenta, por un lado, el enorme impacto que el cambio climático está teniendo especialmente en el continente africano, por diversos motivos, pero también, evidentemente, por lo que supone, ¿no?, respecto a la Organización Mundial de la Salud y las políticas en este sentido, ¿no?, vinculadas a la salud, ¿no? Es evidente que Biden va a regresar a esa agenda multilateral y que estos dos pilares van a ser esenciales para el continente. Sin embargo, se va a encontrar una Unión Africana que con todos sus déficits, con todos sus problemas, ha crecido enormemente como institución, ¿no?, y ha demostrado en diversos momentos la solidez de esa idea cuando se refunda en el año 2003, de soluciones africanas para problemas africanos, ¿no?, y que además han demostrado cómo, en contraposición a los Estados Unidos, en esta coyuntura, en la gestión de la COVID-19, como institución la Unión Africana, pero también muchísimos países africanos, han sido mucho más eficientes, mucho más inteligentes y mucho más hábiles a la hora de gestionar el conjunto de la pandemia, ¿no? Seguramente vamos a ver una administración Trump que por lo tanto va a respaldar determinados procesos internos de integración económica, por ejemplo, como es el área de libre comercio, y que va a ser fundamental en ese aspecto. No sé si Claire me da tiempo para un último aspecto. Muy corto. El último es, de hecho tiene enorme relación con este tercer aspecto, ¿no?, y es la enorme paradoja de esta coyuntura, ¿no? Yo creo que no es un tema menor, ¿no? Y la enorme paradoja de este momento es que el mundo se ha igualado respecto al tipo y la magnitud de los problemas. Es decir,
los tres grandes problemas que afectan hoy día al conjunto de la humanidad son compartidos por el conjunto de países africanos y de Estados Unidos. Cambio climático, desigualdades, crisis institucional y política, ¿no? Y esto, digamos que tiene un enorme carácter simbólico y a la vez real, ¿no? Porque África ha sido siempre el objeto, ¿no?, de arriba abajo, ¿no?, vertical, de políticas vinculadas a la ayuda, a la dependencia de determinados elementos, ¿no? Y esto lo que nos sitúa es un plano diferente en el que actores institucionales, actores estatales y no estatales están precisamente teniendo una conversación global respecto a cómo tratar de gobernar muchas de estas cuestiones y de estos problemas que atañen al conjunto de la humanidad, ¿no? Y en este sentido, y acabo con esto, yo creo que es importante mirar no solo a las agendas estatales, ¿no?, sino también entender que está en marcha quizá una creciente interrelación entre movimientos sociales. Los ecos que se han producido, por ejemplo, desde las protestas del Lives Black Matter, ¿no?, o con el asesinato de George Floyd, con el I Can't Breathe, ¿no?, cómo eso ha resonado también al conjunto de las protestas políticas en multitud de países africanos en un continente. No olvidemos que ahora que celebramos los 10 años de la primavera árabe, han estado, digamos, o han protagonizado de manera permanente numerosas primaveras africanas que hoy día están protagonizando y caracterizando la realidad política de muchísimos contextos africanos, ¿no? Bien, ahí dejamos 4 pinceladas que espero que hayan sido de interés y de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar. Sí, de muchísimo interés y me he apuntado unas cuantas cosas ya para retomar puntos en el debate. Ahora sí le paso la palabra a Daniel, que es el último ponente, para que le dé tiempo también a intervenir. Yo creo que has abierto además un poco el camino hablando evidentemente del peso de China, de esos cambios estructurales de correlaciones de fuerzas, no solo en África, sino a nivel internacional. Es la agenda de Estados Unidos, el peso, el papel de Estados Unidos está en relativo declive y en declive más marcado, y por el otro lado está subiendo China como potencia. Eso se ha acrecentado muchísimo con la pandemia. Le paso la palabra a Daniel para que nos dé él un panorama quizás más global, no solo internacional, sino realmente mundial de dónde estamos después de este mandato de Trump y de cuál es el estado del mundo y el estado de la democracia internacional, mundial. Daniel, te paso la palabra unos 10 minutos. Tienes que activar el micrófono, Daniel. Entraré en una discusión, de hecho, porque yo tenía 4 ideas antes de venir aquí y voy a tratar de articular, porque he encontrado muchas convergencias o puntos comunes con las varias intervenciones. Yo tenía la idea de el problema de cómo ha evolucionado la percepción de Estados Unidos en ese periodo y qué tipo de consecuencias políticas tiene. El otro punto que me interesaba era articular el momento con lo que acababa de decir Mateos, es decir, la cuestión de los movimientos sociales ahora, cómo intervienen en las vidas políticas y que eso cambia también el panorama mundial, no internacional, sino más globalmente, porque los problemas son muchos, los problemas se vuelven comunes. El otro punto era insistir un poco, mirar o poner en discusión las consecuencias de la pandemia del COVID-19, porque creo que también hay un post-Trump, no sé si habrá un post-COVID, pero hay un momento COVID que crea una situación diferente de antes en varios elementos, y incluyendo eso en una reflexión sobre la crisis o la necesidad del multilateralismo. Uno, sobre los Estados Unidos. Jim, comparto completamente claro, la información de Jim. Quería yo insistir en 2 o 3 cosas. Lo que se constata, lo que podemos constatar en los estudios de las encuestas de opinión,
particularmente hecho por grandes institutos americanos de Estados Unidos, es la baja de popularidad de la confianza en los Estados Unidos. Y eso pasa necesariamente, bueno, cuando se analizan los elementos, pasa por la percepción de Trump, del personaje, de la persona, de lo que hace. Y el racismo, bueno, él va en contra de muchas cosas que hay en otros países, particularmente en Europa, pero no únicamente en Europa. Y veremos las contradicciones que puede haber con los movimientos que se desarrollan. Pero me parece que hay otras cosas que han cambiado en la visión de Estados Unidos. Yo veo dos cosas. Los movimientos de Black Lives Matter, la cuestión de las violencias de la policía, el racismo profundo, el movimiento desarrollado en el país, en Estados Unidos, creo que ha tenido un impacto muy, muy fuerte en el mundo. Lo vemos en Europa, pero creo que eso también da una imagen que no, ha atacado más allá de Trump. Y la otra cosa me parece muy importante en la percepción es la crisis democrática que se ha vivido en directo con la cuestión de la supresión de los votos, lo que se llaman voter suppression, y toda la presión de Trump para impedir el voto por correspondencia o todas las maniobras para no aceptar la decisión del voto. Creo que eso es una cosa bastante nueva, que además se acumula con la gestión del COVID por Trump. Y todo eso creo que crea un momento y también que nos pide, de cierta manera, ver más de cerca por qué Trump ha sido vencido. Y por qué Biden ha sido elegido. Porque más allá de Biden, ¿qué ha pasado para que Biden sea elegido? Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel de la izquierda? Porque el debate es si la izquierda ha hecho ganar o perder posiciones para los demócratas. Para nosotros creo que es una cosa muy importante, dos cosas en relación con la izquierda americana de Estados Unidos, porque si hablo como europeo, como francés y como europeo, es muy importante para nosotros la vida política interior de Estados Unidos, el impacto que puede tener, es que la izquierda, incluso la gente que había sostenido a Sanders, finalmente ha dicho, vamos a sostener a Biden. Es una cosa que conocemos en nuestros países, de al final sostener a un candidato que no es el nuestro porque se tiene que vencer a otra cosa. Pero ese apoyo o esa movilización de la gente de Sanders también influye sobre el contenido de las políticas. Y veremos, ahora la cuestión es, hubo movimientos muy importantes antes de la elección, esos movimientos han tenido un cierto efecto con el resultado, directamente o indirectamente, sobre, bueno, el racismo, las violencias, pero no únicamente, hay las cuestiones de los salarios, etc. Y ver ahora sobre qué va a pasar ahora con los movimientos. Creo que eso va a ser una cosa muy importante de pensar qué va a ser la presidencia de Biden, no únicamente como Biden y su equipo, pero también con lo que está ocurriendo en las luchas políticas adentro de Estados Unidos. Eso me paso al segundo punto que está relacionado, es los efectos interiores, los efectos de los movimientos sociales y el efecto que pueden tener en una dimensión internacional o de influir a las políticas con una dimensión más amplia nacional. Lo que es una característica, lo habíamos visto mucho después de la crisis de 2008, pero para quedarnos en el marco de 2019 y ahora, hay las luchas que se desarrollan en todo el mundo, en el planeta. No es un movimiento internacional, es un movimiento planetario, es decir, que no es un movimiento coordinado, pero es una dimensión esencial ahora para ver lo que está ocurriendo y cómo se influencian las políticas y qué explica y qué pasa con los movimientos que existen. Si tenemos que escoger, si yo tenía que escoger, podría escoger Chile, ya sé que hay movimientos muy importantes en Colombia, en toda América Latina, pero Chile es un ejemplo extraordinario, que
hay un movimiento que empieza, bueno, sobre la cuestión del coste de la vida, de las desigualdades, y que se desarrolla en varias direcciones hasta plantear cuestiones políticas que van incluso hasta un referéndum. Y con un papel que vamos a encontrar en todas las luchas que hay hoy, son los elementos de la justicia social, desigualdad y las mujeres. La integración de las mujeres es un papel, es una dimensión esencial hoy para mirar lo que está ocurriendo en los diferentes momentos sociales. Recordemos que la primera manifestación que hubo el día de la toma de poder de Trump en 2016 fue la Women's March, y cada año las mujeres hacían manifestaciones. Creo que eso es un elemento, porque en todos los movimientos que encontramos vemos que la cuestión social es central, pero relacionado con dimensiones políticas, incluso de democracia, ¿no? Puede tomar formas diferentes de la democracia, y también la cuestión de las igualdades, de cuestión de géneros, de las mujeres, y la cuestión de ecologista. Eso es un elemento interesante, me parece, que la cuestión social, todas las cuestiones, sea la desigualdad y el racismo en Estados Unidos, sea la cuestión de las mujeres en Polonia, del aborto, la cuestión en varios países, en Líbano, por ejemplo, con el movimiento que empezó algunos años. Todos los movimientos incluyen con la dimensión social los otros elementos, o al contrario, el movimiento ecologista, por ejemplo, integra a un momento u otro la cuestión social. Creo que eso es un elemento de la reflexión, porque eso toca a la crisis del modelo neoliberal. Creo que hay una cosa que, y Chile por eso es seguramente un ejemplo extraordinario, lo hemos encontrado nosotros también en Europa. Si yo puedo hablar, pero únicamente evocarlo, el movimiento de Gilets jaunes y otros movimientos sociales, pero particularmente eso, claro que no es un movimiento explícitamente contra la política neoliberal, o bien el movimiento para el hospital público que tenemos ahora en nuestros países con la crisis, son movimientos que critican, que se atacan a las consecuencias de las políticas que nosotros llamamos neoliberales. Eso me lleva al tercer punto, que es la crisis que acelera y que revela y que exacerba la crisis del coronavirus. Lo vemos, exacerba todo, la desigualdad. Se puede hablar de una pandemia de la pobreza. No, aquí no voy a desarrollar el tema, pero esa crisis provoca un choque esencial. Y todos los problemas que había antes se ponen en el centro de la mesa, o delante de la escena. Veo las desigualdades, la pobreza, la cuestión de los gastos por la salud, o la reducción de los gastos por la salud que tenemos desde años y años. La cuestión de las consecuencias de las desigualdades, las primeras tocadas, las mujeres, los jóvenes, los migrantes. Todas esas categorías son percutadas completamente por la pandemia. Hay incluso la dimensión internacional. Eso toca incluso ha exacerbado de cierta manera, no de cierta manera, muy claramente, el conflicto o la confrontación entre Estados Unidos y China. Podemos desarrollar un poco ese tema después, como han empezado a hacerlo los otros intervenientes. Y eso es un elemento para nosotros también de cómo la crisis plantea de manera incluso más aguda todavía el fracaso de las políticas neoliberales, o la necesidad de una alternativa, de otras políticas que las que han sido puestas en medida de manera global desde hace decenas de años, 30 años o más. Eso creo que es un elemento de discusión para nosotros. La crisis del coronavirus es una crisis de tipo particular, de tipo 9. Incluye después las otras crisis, sociales, económicas, pero también crisis políticas. La manera en que los gobiernos, los estados y los gobiernos han respondido a la crisis puede crear o más legitimidad o menos legitimidad. Ahí puede haber, a través de la manera en que los gobiernos han tratado la pandemia, puede delegitimar el gobierno, y creo que hay un efecto de
COVID-19 sobre Trump. Alguien lo dijo antes, y creo que es un tema bastante general de las consecuencias políticas del COVID a través de las propuestas que se han hecho, con que el gobierno se ha tratado, ha buscado trabajar a esa pandemia. Además, esta pandemia plantea, y se ha dicho también antes, que plantea la cuestión del multilateralismo, que todo el mundo está confrontando en eso, y los países, dicho ricos, bueno, los países más desarrollados, los países que han dominado el mundo durante más de un siglo, ¿sí? Esos países también están completamente tocados, atacados por la pandemia, y eso plantea una inevitable necesaria cooperación. En el mismo tiempo, donde una tendencia global general puede ser de un nacionalismo, de un repliego, y en el momento en que se ve con la cuestión del vaccino, ¿se dice? Del vaccin, se plantea la necesidad de una solución para todo el mundo, porque si un país queda enfermo, entonces todo el mundo está tocado. Eso creo que es un elemento ideológico, político del momento en que estamos, y que también toca con la cuestión en que está enfrentada la nueva administración americana. Finalmente, la cuestión del multilateralismo, de los gastos sociales, de la cooperación, se plantea de manera extraordinariamente dramática y concreta en el periodo en que estamos. Ha sido planteado de manera brutal por la presidencia de Trump, con el racismo, con la salida del Acuerdo de París, con la salida del acuerdo con Irán, con todas las provocaciones que hizo. Se habló también de Palestina e Israel. Eso, claro, eso planteó una cuestión de rechazo de esa política antifeminista, machista, racista, de xenofobia. Eso planteó la necesidad de una respuesta, de una crítica y una respuesta. Creo que además, ahora con la pandemia, se plantea también los problemas de manera más aguda y más urgente, de la necesidad del cambio de políticas, no tanto de manera abstracta o global, sino a partir de los problemas encontrados. Para acabar, porque creo que estoy más o menos en el tiempo, creo que la cuestión de la confrontación China-Estados Unidos es más aguda ahora todavía, se ha agudizado en el periodo que estamos viviendo. Incluso cuando se mira las encuestas de opinión, se ve que muchos países, incluso en los países europeos, consideran que China ha tratado la cuestión de la pandemia, no al principio, pero globalmente el tratamiento, mejor que Estados Unidos. Y eso también juega en la imagen de las cosas. Pero se habló, por ejemplo, el compañero habló de la cuestión de África. Creo que se está pasando una cosa que es una cuestión estructural, que va allá de la cuestión de Trump, y que plantea un problema a Estados Unidos, pero que nos plantea a nosotros también como europeos el problema. El problema para nosotros europeos es de saber si vamos a entrar en la estrategia de Estados Unidos de hacer un bloque en contra de China, pero para sus intereses. Es decir, que los Estados Unidos tienen una estrategia que tiene su lógica y su justificación de parar el crecimiento de China y de poder mantener su hegemonía. Pero ellos lo hacen por sus intereses para mantener la dominación. Lo hacen realmente para eso, y tratan de hacer un bloque alrededor de la idea de la democracia, las democracias las democracias liberales contra los regímenes autoritarios. Creo que para Europa hay una cuestión, yo decía, un piège, no sé cómo decir, una trampa, ¿no? Que es de, si se aglutina al bloque de Estados Unidos, entonces ya no tendrá la capacidad de intervenir y de tener el papel, e incluso no podrá utilizar el multilateralismo como también para nosotros, para los europeos, como una capacidad de intervención. Es decir, que lo que está pasando con la delegitimación, la crítica de la dominación del neoliberalismo, los movimientos sociales, las crisis políticas que se ven de muchas maneras, plantea una cuestión de
de un multilateralismo que sea una capacidad de intervenir para encontrar soluciones y no hacerse encerrar en una confrontación que tiene efectos muy peligrosos y además que no resuelven los problemas que se tiene que resolver. De este punto de vista, una reflexión sobre lo que está pasando entre Estados Unidos y China tiene que salir de una idea que es únicamente una confrontación entre los americanos y los chinos, pero que concierne a todo el mundo y que nosotros europeos tenemos que ver qué papel podemos jugar más generalmente para las soluciones a estos problemas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy completo. Nos queda oficialmente 20 minutos, pero si los panelistas estáis de acuerdo, proponemos alargar hasta las 8:10 para darnos media hora para responder las preguntas, que nos han llegado unas cuantas. A ver, decir a todas aquellas personas que nos siguen, muchas gracias por todas las preguntas. Vamos a hacer todo lo que podamos para contestarlas todas. No sé si llegaremos, pero vamos a hacer el esfuerzo máximo. Lo que propongo para que sea quizás más, para agilizar un poquito, es haceros quizás un par de preguntas a cada uno que nos han llegado, ¿vale? Os pido respuestas lo más breves, lo más completas, pero concisas, digamos, posibles. Y mientras vamos a ver si llegan más, porque están llegando más. Para no alargar demasiado, empezaría quizás con dos preguntas para ti, Jim. Una sobre los estados de Arizona y de Nevada, que hemos visto, bueno, vimos un cambio de voto, un cambio de tendencia que bueno, cabe destacar, ¿no? ¿Cómo analizas tú este cambio de voto en esos estados y cómo ves el papel de las diásporas mexicanas, por ejemplo, en esta evolución, en este cambio de tendencia y qué papel juegan también en la recomposición la composición de la izquierda de la que has hablado? Otra pregunta que te ha llegado, ay, la he perdido ahora. Sobre cómo ves tú la evolución también de la relación. Bueno, esta pregunta también, de hecho, se la has hecho tú a Javier Calderón, entonces la pongo quizás para los dos. ¿Cómo veis la evolución de la relación entre Estados Unidos y México con AMLO y la llegada de Biden? La pregunta tal y como la has puesto tú, Jim, no sé si la has visto, Javier, si puedes decir algo sobre López Obrador y las reformas que está tratando de realizar en México. Ha tenido que neutralizar a Trump y hacer concesiones. Con Biden puede haber algún cambio en las relaciones, ¿vale? Esa la pongo para los dos. ¿Queréis empezar ya con estas respuestas? Y voy recopilando las preguntas que... Quizás, Javier, si te pongo otro deber más para que vayas preparando. Sabes que para la Asociación Catalana per la Pau, Colombia es un país históricamente muy importante, es un país prioritario en el que tenemos muchos proyectos, programas, en el que estamos muy presentes como asociación. Con la llegada de Biden, ¿cómo ves tú la evolución del acuerdo de paz? ¿Vale? Os dejo quizás, Jim, si quieres empezar. Pues muy brevemente. Arizona y Nevada son dos estados vecinos, pero distintos. Yo lo que he visto en los últimos 4 años en Nevada es un movimiento hacia los demócratas que tiene mucho que ver con una movilización sindical, con la presencia de muchos trabajadores de la industria que sabemos en Las Vegas y por allá, los hoteles y todo lo que es casinos y todo eso. Hay mucha gente ahí trabajando, muchos de ellos son inmigrantes y también latinos naturalizados que pueden votar, y ellos han tenido
mucha influencia en este movimiento hacia los demócratas y también un poco más allá, porque Sanders ganó la primaria en Nevada. Al lado, o más al sur, está el estado de Arizona, donde he trabajado como investigador. Es un lugar que conozco por mis trabajos sobre la frontera y cuestiones migratorias. Y yo creo que ahí la movilización de jóvenes de origen, sobre todo mexicano, ha sido determinante para la victoria de no más de 10,000 votos, creo, de Biden en Arizona. En mi experiencia más al sur de Arizona, en la ciudad de Tucson, que es la segunda ciudad de Arizona, es un bastión demócrata y donde los republicanos no tienen mucha influencia, pero en la zona más poblada de Phoenix, la capital y alrededor, hay una población inmenso y creo que en Phoenix como en Tucson hay una población de 40% de latinos, la mayoría abrumadora son de origen mexicanos y creo que frente a las medidas no solamente de Trump, sino del propio estado de Arizona, leyes y otras prácticas de la policía muy represivas en términos a los migrantes, frente a estas políticas tanto federales como locales en Arizona, ha habido una movilización. Los latinos de origen mexicano tienen miedo a estas políticas represivas y quieren contestar. Están entrando en política más que nunca y eso tiene... los demócratas en Arizona no son muy de izquierda, digamos. Bernie Sanders no tiene la influencia ahí que tiene en Nevada, pero ahí van creciendo y entrando en la vida pública hasta en Arizona. Una cosa que nadie iba a prever hace 4 o 5 años, parece imposible, pero ya está pasando. Pues. Y sobre México, yo mismo hice la pregunta a Javier, pero podemos dialogar sobre esta cuestión de las elecciones de Estados Unidos-México y López Obrador en particular. Algunos lo llaman populista, entre comillas, pero creo que eso no sirve porque si ambos, Trump y AMLO, son populistas, pues no hay discusión posible. Son iguales, pero no lo son. López Obrador es un reformador más bien de centro-izquierda. Y mi pregunta tiene que ver con cómo has sobrevivido en el ambiente creado por Trump y si algo puede cambiar con Biden. Es la pregunta. No tengo la respuesta. Realmente es una pregunta. Gracias, Jim. Javier, si quieres tomar el testigo. Gracias, Claire. Bueno, y Jim por la pregunta y a quienes nos han estado siguiendo y viendo el debate. Bueno, yo voy a empezar por el tema de México, que para seguir con la conversación. Yo creo que AMLO ha tenido, digamos, una de sus grandes pruebas de fuego ha sido responder a los ataques de Trump muy duros desde la campaña presidencial pasada, con la idea del muro y con la idea de impedir el ingreso de los mexicanos y las mexicanas a territorio de los Estados Unidos. Y esta retórica de que los mexicanos van a pagar el muro y todo esto, una política bastante agresiva. Al final ese proceso terminó siendo más retórico que real, y en parte porque AMLO terminó jugando, digamos, una política bastante interesante, diplomática con Trump, llevándolo hacia otros terrenos, por ejemplo, en la negociación con el Telecam, que fue importante, ¿sí? Y también con bastante, digamos, con la aceptación de algunas imposiciones, como por ejemplo esta idea de ser el tapón de los migrantes, de las personas migrantes de Centroamérica, de hacer unos campamentos de refugio y
y de contener, digamos, el avance hacia Estados Unidos. Yo creo que con Biden se espera otro diálogo mucho más fluido, justamente pues desde esta posición de centro izquierdo, de progresista de AMLO. Ahí va a jugar, a mi modo de ver, un papel importante la bancada progresista, digamos, más de izquierda del Partido Demócrata, incluyendo algunas personas de origen latino que están allí en el nuevo Congreso norteamericano y que pueden constituir alguna posibilidad de diálogo, aunque hay tres aspectos que son muy difíciles. El primero es el tema del narcotráfico, el desafío del narcotráfico que tiene México y el papel de la DEA en todo ese proceso, que como sabemos, pues no es necesariamente muy tendiente, digamos, a resolver la problemática, sino más bien a controlar la economía transnacional que supone el narcotráfico. Y en ese sentido, pues las bandas paramilitares y las bandas de narcotráfico que hay en México, pues van a seguir asediando como esta nueva generación de Jalisco que ha declarado objetivo militar a AMLO. Y eso pues definitivamente distorsiona un poco la política interna, algo similar a lo que ocurre en Colombia, donde también las bandas paramilitares muy aliadas a la extrema derecha, a la derecha, igual que en México, pues son piezas fundamentales de ese entramado de la política de estos sectores de derecha y de cierta manera con Trump. De hecho, bueno, se sabe que pues este Jalisco Nueva Generación, el cartel, pues compra armas por eBay y también tiene que ver con toda esa desregulación de las armas de Estados Unidos. Bueno, y el tema del plan, de la paz en Colombia, pues hay una suerte de oportunidad que no sabemos hasta dónde sea posible, con mucho escepticismo, yo creo que hay que decirlo, creo que un escepticismo que ha rondado el panel respecto de Biden, de las posibilidades, de los alcances que tiene Biden. Pues en principio, Biden y Obama se la jugaron por el acuerdo de paz, acompañaron a Santos, de hecho hicieron un acto simbólico que fue cambiarle el nombre al Plan Colombia por Paz Colombia. Solo fue simbólico porque continuaron con el mismo planteo, digamos, securitario y militar del componente del Plan Colombia, pero apoyaron decididamente el acuerdo y en un aspecto que me parece a mí crucial, que es el tema justamente de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Obama y Biden, o sea, y los demócratas están orientados por acabar con la idea de guerra contra las drogas, con la idea punitiva de la guerra contra las drogas y orientarse más por la sustitución de cultivos, en el caso de Colombia, con la sustitución de cultivos de uso ilícito, que es lo que quedó contemplado en el acuerdo de paz y ahí en el acuerdo de paz donde Estados Unidos tuvo un delegado, un asiento en la mesa de diálogo en La Habana, de un delegado del Partido Demócrata, Aronson, que jugó un papel fundamental en todo esto. Esperamos, digamos, yo creo que espera que Biden vuelva, retome esta idea y impulse, de cierta manera, presione al gobierno de Duque para la implementación del acuerdo y en especial para este componente de acuerdo respecto a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y termino con un tema y es el tema ambiental, que también es un tema para Biden importante, sobre todo la Amazonia, que lo dijo en la campaña, bueno, que se está deforestando por un lado por Brasil y por Colombia, y donde los líderes ambientales vienen siendo asesinadas, y los defensores de derechos humanos. Entonces allí hay un componente donde también el sector más progresista de los Estados Unidos va a jugar un papel importante. La semana pasada una comisión bicameral del Congreso ya hizo un planteo fundamental, y con esto termino, y es que han declarado que el Plan Colombia ha sido un absoluto fracaso. Eso significa un poco el abrebocas de lo que puede ser la gestión de Biden respecto de Colombia.
Muchas gracias, Javier. Paso 2 preguntas para Óscar y 2 preguntas después para Daniel. No creo que nos dé tiempo a más. Siento mucho las otras preguntas que nos puedan llegar, pero como lo he dicho de entrada, es un tema muy ambicioso y solo teníamos 2 horas. Solo empezamos, es el primer webinar y creo que solo ha empezado el tiempo del análisis y el tiempo de la perspectiva y de la observación, ¿no? De, efectivamente, como lo has dicho, Javier, con cierto escepticismo, pero sí que es cierto que los retos a los que se enfrenta Biden son mayores y creo que no vamos a acabar ni con 2 ni con 20 horas de webinars. Óscar, 2 preguntas que te han llegado. Has hablado del papel de China en el continente africano, pero ¿cuál es el rol que Rusia está asumiendo en el continente? Y otra pregunta sobre hasta qué punto pueden haber influido las presiones de Francia y Estados Unidos, etcétera, en la posición de los países de la CEDEAO ante la caída del presidente Keita en Malí. Me permito también desde la ACP añadir, efectivamente has hablado de todas estas expresiones, manifestaciones, movilizaciones populares que se han visto también en África, de las primaveras africanas también. Efectivamente, Malí y Sudán son 2 países en los que hemos visto una salida, alguna salida. ¿Cómo ves tú y cómo piensas que pueden evolucionar la situación efectivamente en Malí, como lo plantea Joana, pero también en Sudán? Te paso la palabra. Muchas gracias. Son preguntas muy interesantes. Todas darían para una reflexión muy larga, ¿no? Porque son temas muy complejos y por lo tanto, pues muy telegráficamente, ¿no? Sin duda Rusia está jugando un papel importantísimo en el continente, un papel creciente en los últimos años, un papel muy basado en su agenda de la seguridad, ¿no? Rusia está jugando un papel en el que ha encontrado algunos países africanos, como Angola, como República Centroafricana, en los que puede desplegar una agenda muy basada en la exportación de armas, en el entrenamiento militar, una agenda en la que mezcla seguridad privada y el papel del Estado en sí mismo, y un lugar, pues evidentemente, muy interesante para los intereses de seguridad y los intereses de política exterior rusa, ¿no? El caso de la República Centroafricana sin duda ha sido el más comentado, ¿no? El más analizado, ¿no? Un caso en el que efectivos de una empresa de seguridad privada rusa formaban a los militares centroafricanos e incluso formaban parte de la escolta del presidente centroafricano, ¿no? Y como unos periodistas, ¿no?, que sacaron a la luz toda esta cuestión fueron asesinados en la República Centroafricana. Rusia está jugando un papel cada vez más relevante, ¿no? Pero muy circunscrito a este ámbito de la seguridad y a este ámbito, digamos, de la exportación de armas o del entrenamiento militar. Sin duda la agenda, por ejemplo, china o la agenda india son mucho más amplias, mucho más multidimensionales, abarcan muchas más cosas y plantean una relación mucho más ambiciosa con el conjunto de los países africanos. Bien es cierto que en el año pasado, justo antes de la pandemia, Rusia celebró, emulando un poco lo que China e India ya habían hecho en los últimos 10 años, un foro Rusia-África de carácter bilateral, porque no deja de ser un foro en el que los países africanos se reúnen de tú a tú con Rusia, tratando de un poco escenificar esa relevancia que Rusia le da al continente africano, ¿no? Y emulando un poco el modelo que China con las FOCACs desde principios de los 2000, los foros África-China, o que India también reproduce desde hace ya 15 años, pues tienen ese sentido. Son 3 de los grandes actores, ¿no?, que compiten en este sentido, pues por las complicidades, por las estrategias de muchísimos de los liderazgos africanos. Sobre el papel de la CEDEAO en Mali, yo entiendo y creo que la CEDEAO, el ECOWAS en inglés, ha sido uno de los actores más pioneros en cuanto a multilateralismo africano y en cuanto a regionalismo africano
se refiere. Es un actor con luces y sombras, pero con bastante prestigio, hasta el punto de que la propia Unión Africana copió el modelo de la CEDEAO, del ECOWAS, para tratar de impulsar su modelo regional. Es evidente que muchos de estos países reciben presiones, ¿no? Ahora bien, si lo que se refiere, ¿no?, la persona que hace la pregunta es respecto a las sanciones iniciales o respecto, por ejemplo, el intento de la CEDEAO de que se impulsara en Mali después de la caída de Keita, ¿no?, de un gobierno de transición, es evidente pues, que seguro que algún tipo de negociación, algún tipo de presión ha existido. Ahora bien, la CEDEAO tiene una larga trayectoria en mediación en muchísimos de los conflictos que le pertocan. Y es más, el actor central en ese actor regional, digamos, es Nigeria, que no es un país que tenga una relación preferente en este sentido con Francia, ¿no? Y con el caso de Sudán, que va muy relacionado, yo creo que Sudán ejemplifica, seguramente con Burkina Faso en el año 2014, si bien es cierto que Burkina Faso ha seguido unos derroteros distintos, hoy día muy afectados ya en el norte del país por el yihadismo, pero Sudán es un ejemplo muy esperanzador para el continente. Es una protesta política liderada además por muchísimos grupos de mujeres que derroca a un dictador como Omar al-Bashir, 35 años en el poder, y que hace frente a un intento de segundo golpe, ¿no? Un intento de los propios militares de hacerse con el pilotaje de la propia transición y que echa a las calles nuevamente al conjunto de los manifestantes para intentar que esa transición sea pilotada por la propia sociedad civil, ¿no? Hecho que consigue hoy día teniendo una comisión o una junta mixta, ¿no?, donde militares y civiles están preparando al país para unas primeras elecciones democráticas, ¿no? Sudán yo creo que es un ejemplo de lo inesperado, de un contexto donde seguramente habían tensiones internas, pero donde Omar al-Bashir había dominado, digamos, con terrible, ¿no?, rectitud, ¿no?, el conjunto de situaciones que había dentro del país, como puede ser la situación en Darfur o como puede ser, por ejemplo, las disidencias internas, pero que una situación socioeconómica determinada, el aumento de los precios básicos y un país que se contagia evidentemente por un clima hoy día en el conjunto del continente africano de numerosas protestas políticas que están impugnando a muchos regímenes políticos africanos por su incapacidad de mejorar la situación socioeconómica de la población, por su intento en muchas ocasiones de perpetuarse en el poder, como es el intento de muchos países como la República Democrática del Congo y muchos otros, de modificar las constituciones para garantizar un tercer o un cuarto mandato en algunos casos, ¿no? Es decir, estamos ante la efervescencia de un perfil de protesta política con un carácter fuertemente urbano, con un carácter fuertemente joven, donde las redes sociales están teniendo un protagonismo significativo, donde estamos viendo desenlaces muy dispares, ¿no? Seguramente con reforzamiento de la deriva autocrática, como puede ser el caso de Burundi después de la protesta política, pero en contraposición con casos esperanzadores como el de Sudán, ¿no? En este sentido, paradójicamente, ¿no?, Trump ha sido uno de los países, evidentemente, que negoció para que se la retiraran las sanciones una vez se constituía, ¿no?, la Junta Civil. Y en este sentido ha sido uno de los pocos contextos, me atrevo a decir, conjunto con la República Democrática del Congo, presionando a Kabila para que no se presentara ese tercer mandato, ha sido de los pocos contextos que han entrado dentro de, seguramente, la agenda de presión y de negociación de los Estados Unidos en algunos de los conflictos africanos. Y Sudán, sin duda, ha sido uno de ellos, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Han sido más que pinceladas y realmente muy, muy interesante. Daría, como dices, cada una daría para un seminario y efectivamente espero que este solo sea el primero, que podamos tener más momentos, más espacios así virtuales, pero también en algún momento esperamos que presenciales, ¿no? Y sería muy interesante poder seguir en todas estas cuestiones. Daniel, te paso también 2 preguntas y después tendremos que cerrar porque ya pasamos de las 8 y tampoco queremos alargar muchísimo más.
pero sí 2 preguntas que también darían para cada una para una tesis doctoral. La creciente influencia de China en África, Daniel, ¿hasta qué punto mina la influencia de Francia en sus antiguas colonias? Agrego, de hecho, que efectivamente hay una creciente críticas crecientes de la presencia de Francia. ¿Cómo lo ves tú? Segunda pregunta, ¿cuál puede ser el papel de la Unión Europea en este mundo post-Trump? La relación de Trump con la UE no ha sido siempre muy amena. ¿Cómo ves la evolución con Biden? Y me permito también agregar cómo ves la evolución de la relación con la OTAN, que no se ha abordado mucho en este webinar, pero efectivamente las cuestiones también de cara a la OTAN serían interesantes si puedes dar alguna pista de reflexión sobre ello. El micrófono, Daniel. El micrófono. Está apagado tu micrófono. Ya está. Perdón. Francia, África. Mira, estamos, se percibe muy claramente en todas las intervenciones. Estamos en un momento no de transición, pero de cosas que están cambiando profundamente. Y la situación de Francia en África es muy contradictoria. Seguramente tiene una cierta influencia, una historia, pero ahora está enfrentado a los desafíos por ejemplo, 2 cosas para quedarme en un marco. Tú hablaste, Oscar, de la diversificación de los interlocutores, de la concurrencia que hay para los estados africanos que pueden escoger, y lo hacen. Y entonces Francia está enfrentada en eso. Y está además implicada en acciones militares, que no es siempre extraordinario como situación para un país. Bueno, lo hace, se puede discutir cómo lo hace y a dónde vamos. Entonces, está enfrentado a esa concurrencia. ¿Y cómo lo puede enfrentar? No únicamente con el pasado, se ve, por ejemplo, con la crítica y los cambios que hay con el franc CFA, la moneda. Entonces, hay una crisis que se seguirá. Y está enfrentado a otra cosa que tú hablaste también, Oscar, de Sores, que es la estrategia de los chinos del win-win está completamente contradictoria con la estrategia tradicional del consenso de Washington, que es la condicionalidad. Y creo que una crisis de la cooperación o de la relación que hay entre Francia y no únicamente Francia y con otros países europeos y más ampliamente de países del occidente, es que la concurrencia de China no es únicamente una concurrencia económica global, sino también es una concurrencia del método, del tipo de relación que establece. Y entonces Francia está enfrentada, como los otros, entre la práctica de la condicionalidad en el tipo de ayuda o bueno, de contribución y la estrategia china. Creo que eso es el desafío real que tiene, además de ser una potencia relacionada, pero podría jugar un papel más positivo, pero está enfrentado a ese desafío y si no encuentra una solución que responda a la situación real, entonces ya no podrá jugar un papel útil incluso para los africanos y para nosotros en Europa. La primera cuestión. La segunda, estoy muy esquemático, pero creo que esos son los desafíos para un país como Francia. Segundo es además de todo lo demás, bueno, ya, me paro. La cuestión sobre Unión Europea y Biden. Estamos en un momento un poco declarativo. Bueno, la relación con Trump eran malas. Lo que tendremos que mirar de manera más cerca, porque Unión Europea no es un bloque, ya veremos que la relación con Estados Unidos, incluso adentro de Europa, no son las mismas en el oeste y en el este. Tendremos que ver cuál es la posición
la relación que establece entre Alemania y la nueva administración. Ya veremos, porque eso tendrá un peso en lo que harán los europeos. Creo que la cuestión que tienen que hacer los europeos, yo no me gusta la idea de los europeos, creo que es demasiado, no refleja la realidad. La realidad es mucho más complicada y ya veremos cuáles son los juegos de la Unión Europea. Hablamos de los países europeos y de los que juegan un papel incluso al punto económico o militar. Yo lo que pienso que tendrían que hacer primero es ser realista. Es decir, de tomar el mundo como es hoy. Porque claro que habrá una presión fuerte de Biden de la administración con un lenguaje más abierto para decir, bueno, ahora ya podemos trabajar juntos, vamos a hacer el acuerdo de París, vamos a entrar en el acuerdo de París, vamos a ver cómo hacemos para Irán, y eso es positivo. Y los europeos tienen que ¿cómo decir? Ayudar en este, pero no tienen que entrar en el juego de un bloque, de un nuevo bloque. No es un real bloque, pero de esa idea de un occidente democrático frente a los gobiernos autoritarios, particularmente, claro, China. Creo que eso será un test de la manera en que los principales países europeos y los otros, si siguen, se posicionan con la nueva administración, usando el nuevo voto como una oportunidad, pero no para una oportunidad para entrar más en un juego de una confrontación, pero usando más realmente el multilateralismo en todas sus dimensiones. Y creo que en ese caso los europeos pueden jugar un papel positivo, pero claro, con realismo, pero el primer realismo es ver cuál es la realidad del mundo. Mira, al mismo momento en que Trump decía que hacía todo para aislar a China, el 15 de noviembre firmaron el grande pacto con 15 países de Asia, que representa 30% de la riqueza del mundo. Entonces, eso es el realismo para entrar en la realidad de lo que es el mundo hoy, y con la fuerza que representa Europa, que puede representar sobre la cuestión de la crisis climática, sobre varias cuestiones. Entonces ya hay una cosa que podemos jugar, incluso poniendo más delante la cuestión de lo que hace una tradición europea, que es el Estado social. Pero eso es una gran lucha que no depende únicamente de los gobiernos, dependerá sobre todo de las luchas que podremos tener, incluso en concordancia con la izquierda de Estados Unidos. Y muchas gracias por la invitación, y quiero precisar que la Fundación Gabriel Péri es coorganizadora, apoya a esa iniciativa de hoy, y que muchas gracias por haber organizado ese evento, que seguramente tendrá el droit de suite, como se dice en francés. Y muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Me has quitado las palabras ahora de la boca, porque efectivamente iba a agradeceros evidentemente a los panelistas, a Txell, que se ha tenido que ir por obvias razones, pero realmente gracias, porque ha sido un primer webinar organizado por la Asociación Catalana per la Pau. Creo que ha sido muy interesante, con muchas pistas de reflexión que a nosotros también desde la asociación nos van a ayudar a seguir pensando, a seguir trabajando, tratando de entender lo mejor que podamos la complejidad del mundo, los movimientos del mundo. Gracias a los panelistas, gracias a la Fundación Gabriel Péri, que efectivamente es coorganizadora del evento. Merci beaucoup a la Fundación Gabriel Péri, que je connais bien. Gracias a los participantes por habernos hecho llegar las preguntas, a la gente que nos ha seguido por Facebook Live, y no quiero cerrar este primer webinar sin haber agradecido muchísimo a la persona que no veis porque está aquí al lado y detrás, que es Paula Nassarre, que nos ha ayudado con todo el tema técnico y logístico, sin la cual no habríamos podido mantener este encuentro. Entonces, muchas gracias a todas y a todos, y hasta muy pronto. Gracias. Adiós. Adiós y gracias. Adiós, gracias.